¿Qué tal? Le damos la bienvenida a una emisión más de Camino a la Gubernatura, un personaje de la vida política en Puebla cada semana. El día de hoy estamos desde el Senado de la República para llevar a usted una emisión más de este programa que ya se ha vuelto el consentido de todos ustedes. Me acompaña en la conducción de este programa Benito Ánimas Arellano. ¿Qué tal, Beto? Muy buenas tardes. Bueno, como lo dices, ya estos programas han tenido ya la audiencia que la gente nos hace el favor de verlos. Y bueno, esta tarde, esta noche ustedes verán a una mujer talentosa, brillante, que yo le llamo una mujer de éxito, porque en la entrevista se van a desarrollar varios temas donde usted va a conocer a una escritora, a una compañera de medios de comunicación, a una política, una administradora. Bueno, Lucero Saldaña Pérez, la senadora, es una poblana que se distingue por esa actitud de salir adelante, por esa actitud de querer ser alguien en la vida, y nos lo demuestra desde su niñez y cómo ha ido trabajando fuertemente y cómo ha escalado los peldaños para estar en el lugar donde está ella, Beto. Una poblana destacada que se suma a la lista de aspirantes a la gubernatura del estado de Puebla por parte de su partido, el Revolucionario Institucional. Ella nos platica a través de Camino a la Gubernatura una semblanza de su vida desde pequeña, sus primeras letras, sus primeros pasos, cómo es que ella toma la política por vocación y también una bandera interesante, la bandera de la igualdad entre hombres y mujeres, la tan sonada equidad de géneros, tan común actualmente, pero tan peleada en esos momentos en los que Lucero Saldaña, como mujer pionera, busca la igualdad entre hombres y mujeres y logra interesantes éxitos a nivel nacional que usted podrá escuchar y conocer a través de esta emisión que llega hoy a través de su aparato televisor o también a través de su computadora vía internet. Sea cual sea el medio por el cual usted nos esté sintonizando, prepárese usted a conocer a un personaje más que levanta la mano en este proceso que culminará en 2016 con la elección del que será gobernador del estado de Puebla en un periodo sui generis de 1 año 8 meses. Lucero Saldaña comenta tener la preparación, el conocimiento y estar lista para gobernar los destinos de Puebla. Pues sin más preámbulo que el que nos pueda presentar esta gran mujer, porque lo puedo decir, ha presentado iniciativas muy interesantes, fundadora del Instituto de la Mujer Poblana, y que es un gran éxito, y que seguramente las mujeres serranas, las mujeres en el estado la recordarán por ese trabajo en pro de las mujeres, Beto. Así que vamos a irnos a ver esta interesante entrevista. Le damos nuevamente la bienvenida a Camino a la Gubernatura. El día de hoy transmitiendo directamente desde el Senado de la República. Me acompaña en la conducción, como ya es una costumbre, Benito Ánimas Arellano, a quien le doy las gracias por esta intervención. Licenciado, bienvenido. ¿Qué tal, Beto? Pues muy buenas tardes, aquí con el gusto de estar nuevamente con los televidentes. Y bueno, aquí también agradecido con la senadora Lucero Saldaña Pérez, quien nos recibe amablemente aquí en una oficina y que además, pues con un trajín de trabajo porque acaba de pasar la comparecencia del secretario de Gobernación y que bueno, hemos estado muy a gusto aquí atendidos y con el ánimo de que nuestra gente conozca también la semblanza de una mujer luchadora social, que ustedes lo van a conocer, una mujer política, una mujer intelectual, una mujer que ha tenido cargos como funcionaria, una mujer que ha presentado iniciativas, que ha sido 2 veces senadora, diputada federal también, local también. Próximamente sacará un libro muy interesante y pues de eso podemos decir mucho de Lucero Saldaña, una mujer, yo la catalogo, ahorita al inicio y al final diré, es una mujer de éxito, por lo que vamos a conocer en su semblanza, por su forma de ser y su pensamiento, que es muy importante, de las mujeres poblanas, Beto, que en días pasados hemos estado platicando, pero la senadora tiene algo que ella sola se ha ganado, una trayectoria muy sólida y que le da derecho también a preguntarle si va a ser candidata a gobernadora.
Así es, pues sin más preámbulos le damos las gracias por este tiempo a camino a la gubernatura. A la senadora, su micrófono, senadora, por favor. Muchas gracias por recibirnos en su oficina. Al contrario, Beto, Benito, de verdad me comprometen mucho las palabras de ustedes y efectivamente esta es la casa, el Senado de la República. Estoy nuevamente como senadora, ya es mi segunda ocasión y creo que el ser senador o senadora nos permite tener una visión a nivel nacional e internacional que podemos aterrizarlo a nivel local. Me encanta el nombre de Rumbo Camino a la Gubernatura porque va muy directo. No es de si se sube uno al camino, si lo acepta uno, si va uno corriendo, si va uno marcando el paso o cuál es el propósito que tenemos. Felicidades y gracias por la inclusión. No, al contrario, muchas gracias, senadora. Y bueno, como le decíamos, nosotros nos interesaría saber cómo fue los años de Lucero, senadora, como niña, como adolescente, y sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria. ¿Cómo fue ella? ¿Cómo es formada su familia? Y en sí, ¿cómo quiere que la gente conozca a la senadora Lucero? Muchas gracias. Pues yo soy una mujer nacida en Puebla. Mis padres también en Puebla y incluso mis abuelos de ambas partes. He crecido en esa capital que puedo ver hoy, pues durante mucho tiempo, con desigualdades, con carencias, y me enorgullezco de ser poblana. Nací entonces en una familia tradicional y dijéramos de clase media, con la oportunidad de estudiar en uno de los colegios prestigiados como el Colegio Americano, con mis compañeros de muchas de esta generación y con maestras y maestros que estimo, que me reconocen, les reconozco. Fui una estudiante aplicada. Generalmente estuve en cuadros de honor y también de buena conducta. Sin embargo, siempre tuve mucha inquietud en el deporte y a veces tenía yo que optar si el deporte, si la gimnasia olímpica o el estudio. Y bueno, pues decido dedicarle al estudio porque todo demanda mucho entrenamiento. Y empecé a ver efectivamente el tema de la responsabilidad, de la confianza que daban mis maestros. Había maestros que me daban los exámenes para calificar de todos mis compañeros y no sabían, por esa confianza que depositaban en mí y que calificaban mi examen, y entonces yo calificaba el de todos con esa base. Me daban las llaves y esos actos de que alguien te delegue esa confianza representaban para mí un compromiso. Para mí el terminar las cosas, terminar la tarea, es más importante que empezarla. Y veía las figuras de mis padres, mi papá con un sentido de responsabilidad, nunca faltó a sus trabajos, hasta el final de sus días por motivos de salud y ya no regresó las últimas semanas, pero sí tengo un muy buen ejemplo de una mamá que me estimuló mucho a sigue estudiando, hijita, porque el trabajo de casa es muy difícil. Y yo empezaba a ver eso de que ¿por qué a los hombres les dejan llegar más tarde que a las mujeres? ¿Por qué los hombres sí pueden estudiar y heredar y las mujeres no? Y entonces, bueno, con esto de empezar a ver, pues primero estudio, me dicen, ¿para qué una carrera larga si te vas a casar? Era lo que se decía, no era mala onda, sino era la cultura. Así que estudio primero comercio, voy a trabajar a la Universidad de las Américas y ahí empiezo a estudiar
y a revalidar. Y termino la carrera de administración. También con el promedio más alto de mi generación, considero que en estos años de principios de los 80s había muy pocas mujeres y esto pues nos daba el doble siempre de demostrar que podemos, que tenemos capacidades. Y estudio administración pensando en dirigir, en ser cabeza, en poder, en alguna ocasión pensaba en la iniciativa privada. La política no estaba en mis proyectos, no había mujeres que fueran referentes en Puebla. Así que, pues prácticamente era, un trabajo quizás en el sector privado. Pero hago mi servicio social en gobierno, en agricultura, recorro mi estado y veo a mujeres descalzas, promedio de 7 hijos, estoy hablando de los 80s. Ojalá pueda hacer algo por las mujeres. ¿Quién era gobernador? Era Jiménez Morales. ¿Y del secretario era? Era Secretaría Federal. En ese entonces era Alberto Bello López y a nivel federal Merino Rabajo. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, sí. Creo que esta oportunidad de recorrer el estado nace la vocación de servicio, porque eso no está en los libros, ¿no? En los libros están otras cosas y creo que alguien me oyó de arriba en el tema de mujeres y dije, ojalá pueda hacer algo por las mujeres, porque yo pues pude tener oportunidad becada de estudiar en la Universidad de las Américas, tener un trabajo y dije, ¿cuántas no? Ojalá pueda hacer algo por las mujeres. Y ahí nace una convicción de ver a mi género como no es falta de capacidad, de habilidades que se desarrollan, pero no es falta, sino es falta de oportunidades. Si tuviéramos oportunidades, todas y todos, pues creo que la sociedad sería más igualitaria. Así es. Una semblanza interesante de alguien que ya nos confesó que no le interesaba o no le llamaba la atención en un principio la vida política. A esto viene mi pregunta. ¿Qué soñaba ser de grande entonces Lucero Saldaña si no le pasaba por la cabeza ser diputada, ser senadora de la República? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? Soñaba dos cosas. Uno, ser alguien que impactara el mundo. Sí lo soñaba porque veía a Madame Curie, una figura de muchos hombres, por ejemplo, y decía, ojalá científica, no sé si la química, si la biología, si la física, o si pueda descubrir una vacuna. O sea, sí pensaba en estudiar una carrera y trascender o dejar huella. Y también pensaba en una familia, pensaba en una pareja y en hijos. Y eso ha sido la parte quizás más complicada para una mujer en la política. Combinar la vida privada con la vida pública y pues yo doy gracias de los hijos que tengo. Hace 6 años exactamente, un día como ayer, murió mi esposo y el poder decir que la familia es muy importante. El que una mujer no solo es madre, que es muy de lo más importante, pero no es el único rol, como no es el único rol del hombre ser padre. Entonces, el poder combinar todo esto en una cultura donde pues tú eres responsable de todo lo que esté en casa. Ok, sí, pero la casa tiene que estar del uno y los hijos también, ¿no? Muchos hombres que trabajan, ya sea en una empresa, en cualquier lado, descargan mucho en sus parejas, en sus esposas, ese trabajo. Y nosotros es el doble. Nos dormimos más tarde, nos levantamos más temprano, nos organizamos de una manera y afortunadamente en mi caso tuve el respaldo de
mi familia y de mi madre, que me acompañaba también, y me llevaba mucho a mis hijos también a los eventos, incluso al extranjero, para el que pudiéramos tener una convivencia y pudieran conocer el trabajo también de su mamá. Entonces, sí veo que esas dos metas, el éxito es algo muy interesante porque no es la fama, no es el conocimiento, el poder. Para mí éxito es salir adelante en cualquier circunstancia. Éxito viene de un prefijo inglés que significa salida. Entonces, salir adelante en cualquier circunstancia. Te caes, te levantas. Y a veces la gente podría pensar, Lucero es muy fuerte, o Lucero tiene mucha suerte, porque algunos pensarán que tengo suerte. Yo prefiero decir, una, que puedo ser bendecida, y dos, que sí, tengo una fortaleza interior por la fe precisamente, pero soy muy sensible. Es decir, no dura, sino firmeza. Platíquenos de sus hijos. ¿Qué nos puede hablar de ellos? Son 2 ya profesionistas hoy. Emilio, de 30 años, es un joven profesionista que está desarrollándose en la Administración Pública Federal. Está con nada menos el secretario Meade. Sale del ITAM de 2 carreras y está terminando maestría en Economía. Es un joven que desde muy chico lo subieron de año por sus calificaciones y por sus habilidades y talentos. Es un joven que sus amigos le respetan y, ¿qué les puedo decir? No fuma, no toma, y es muy deportista y es muy bien parecido. Así que Lucero, bueno, ella es un corazón. Ella se llama Lucero. Ella tiene 24 años, acaba de terminar en la universidad Diseño de la Información Visual. Ella está trabajando hoy en Puebla y tiene pues también aspiraciones a algunas invitaciones aquí en México. Es una joven talentosa, creativa, tan generosa, y ambos son líderes en lo suyo. No imponemos el que sigan los pasos de sus padres. Ella trae la creatividad de su papá mucho, pero yo creo en la libertad de elegir y que el mejor ejemplo es el que puedan ver más el que pueda uno decirles. Así que los valores han sido muy importantes. Para mí dejarles el valor de la verdad, de la honestidad, de el poder tener la carta abierta, la puerta abierta, precisamente por esta de no solamente que ellos crean que son buenos por sus talentos, sino que pues alguien le dio los talentos, ¿no? Entonces siempre reconocer esa parte de la humildad. Entonces sí siento que mi esposo esté hoy ya en otra etapa, pues nos ha significado una unidad y un compromiso de pues el que el ejemplo no solamente lo dé al interior de mi familia, y lo mejor que les puedo dar es el buen nombre de que donde quiera que vaya, pues pueda tener la frente en alto. Entonces, sí creo que la mejor herencia, además de la educación, es el que pues no les tachen de que si estuve metida en corruptelas o en cosas que no deben ser. Eso me alienta mucho el que ellos puedan ver esa imagen. ¿Por qué elige usted irse a la política? ¿Cómo fue lo de la política? La política me eligió a mí, no la elegí. Es decir, me invitan. Yo estaba entonces en agricultura 5 años.
Es decir, yo ya era una funcionaria de desarrollo social. Llevaba el sistema alimentario mexicano, que tiene que ver con apoyos a las familias de menos recursos y despensas, paquetes de especies menores, una serie de programas que iban pues a ese sector más desprotegido. Y entonces me involucro con la agrupación femenil revolucionaria del PRI por estar en el gobierno. Si no hubiera entrado a gobierno, pues no. Entonces fue mi paso ser funcionaria. Algunas que han estado en este Senado, en la Cámara de Diputados, han sido funcionarias a nivel federal y de ahí ven qué mujeres hay en la administración y las invitan a participar. Así fue mi caso en lo local. Era el presidente del partido, nada menos que Guillermo Pacheco Pulido, sí, y después fue Moisés Carrasco, y formo parte del ANFER, y después dan mi nombre para una terna, y soy la dirigente de las mujeres del PRI. Entonces me voy tiempo completo a ser la líder de las mujeres. Así fue mi incursión, a través de mi paso por el gobierno, la invitación que me hace el PRI. No había mujeres en el PAN en Puebla. Estaba la ANCIFEN, no sé si recuerdan, la Agrupación Nacional Femenina, era una asociación cívica femenina donde Ana Teresa Aranda participaba, pero decían que no era del PAN, sino que era una asociación civil. Así que no había realmente mujeres. Cuando yo llego, sí veo algunas participando, que hoy todavía siguen, pero no habían escalado a puestos realmente altos de representación. Y así llego al ANFER. Era muy joven, alrededor de 23 años, y a los 2 años fui diputada local, precisamente ya involucrada en la política. El conocer qué es la política, hasta hoy puedo decir, no es ni malo ni bueno, es un instrumento para hacer los cambios. Y está en uno que este instrumento, que es un arte, que es una vocación también, pueda ser utilizada para hacer cosas positivas y lamentablemente algunos negativos. Y después de diputada local, ¿cuáles son los siguientes cargos de elección popular? Sí, diputada federal 2 veces. Primero fui suplente y pasé a federal, y la otra por la capital, que también no se usaba que las mujeres estuviéramos siendo candidatas en la capital de Puebla, en el distrito más complicado electoralmente, que ha significado siempre para el PRI mayor dificultad. Así que fui diputada federal 2 veces. Después de ser por segunda ocasión diputada federal, me nombran coordinadora del programa de las mujeres, y ahí yo propongo la creación de un instituto de la mujer. Hago la ley y cuando llega Melquiades Morales de gobernador, lo primero que manda es esa ley, que se haga instituto, y entonces fui la fundadora, creadora del Instituto Poblano de las Mujeres, que a nivel nacional no había instituto. 3 años antes fue en Puebla, y toman esa ley para hacerla a nivel nacional. Entonces eso es lo que a veces impacta, de poder influir para que se hagan políticas públicas o instituciones. ¿Qué fue lo que realmente detonó esa intención o ese interés en irse sobre esa línea de la equidad? Siempre he tenido los ojos muy abiertos en eso. Esos lentes del género hoy, siempre no me los quito. Y
y no he sido alguien que combata, sino que sume. He podido transitar con grupos de derecha, con grupos de izquierda, en muchos temas, y hemos trabajado a nivel plural. Lo que ha marcado es este sentido de vivir en cuerpo de mujer, con capacidades que puedo desarrollar y que estudié en una escuela mixta y de repente encuentras techos de cristal, como que sí, pero hasta aquí, porque sí veía diferencias, no solamente hacia mí, veía hacia las demás. A veces me sentía yo privilegiada, pero no porque yo no viviera eso, no iba a reconocer lo que hay. Y si yo estoy, dije, pues yo puedo y debo hacer algo. Entonces nace ese compromiso de que ¿para qué estoy aquí? Pues ojalá para hacer las transformaciones que veo y no solamente ver cómo me va a mí. Pero efectivamente, además, estudio maestría en Derecho y Género y termino mis estudios de doctorado en Derecho y Género. ¿En Puebla? Con la Universidad de Barcelona en la maestría y en Puebla el doctorado en el IUP. Sí. Bueno, hablábamos de que usted es diputada federal, impulsa pues ese importante proyecto porque, Beto, yo me acuerdo mucho de que ese instituto, cómo dio beneficio a nivel estado con las mujeres, y creo que es la punta que podemos decir que empieza a caminar. No nomás el DIF es un rostro bonito de los ayuntamientos. No. El instituto ya viene tipificando los problemas ya puntuales, y que es lo reconocido. Las mujeres poblanas, te quiero decir, Beto, que son las que más se acuerdan de la fundadora y también se acuerdan de que es un instituto que les da un poco más de atención más directa, como lo decía yo, y eso permite decirle a la senadora que es un gran logro en el Estado hasta la fecha de decir, bueno, claro, usted tuvo esa brillante idea. Y déjame decirte, Benito, que siempre he trabajado a veces a contracorriente, porque pues muchos dirían, entonces un instituto para los hombres, un instituto para las personas con discapacidad, esto. Entonces siempre con argumentación, de convicción, con datos que efectivamente puedan reforzar que esta propuesta traería un beneficio. Cuando las cosas no están parejas, como cuando hay una carrera y ponen diferentes marcas, quien va a correr en el carril central tiene menor distancia que el que corre en el carril que es el último. Entonces, no los ponen al mismo nivel para correr. Este es el caso de la equidad. La meta no es la equidad, ese es el instrumento, la herramienta. Y son medidas afirmativas o compensatorias, como crear un instituto o tener algunas cuotas para nivelar cuando el piso no es parejo. Entonces, a veces tiene uno que tener argumentación para convencer y ver que los resultados son positivos. Un día una niña nos habla para pedirnos a la línea 075, que logré tenerla así, con esas cifras, 075, única en el país, que su papá estaba intentando abusar de ella, que fueran por ella. Y fue la primera llamada que entra, no sabíamos que era de fuera, que era de Libres, porque siempre entraban al principio de la capital. No encontraban la dirección porque la daba y la buscaban en Puebla. En Puebla. Entonces el DIF, le llamábamos a las instituciones, por favor atiendan esto, hasta que vuelve a hablar, ¿por qué no han venido por mí? Me urge, decía la niña. Entonces la orientadora me dice, hablo con el procurador, ya localizamos el lugar y a las 2 horas nos dicen, caso verídico, sujeto detenido. Ese día valió la pena. Hablábamos de que es diputada federal y luego senadora 2 veces. La primera. Sí, la primera era yo la directora del instituto cuando me ofrecen ser senadora suplente. ¿De quién era suplente? De Rafa Cañedo. De Rafa Cañedo.
hicimos campaña juntos. Sin embargo, yo quiero confesarles que les dije, ¿por qué a las mujeres siempre nos ponen de suplente? Si quieren, me espero. Ya están los papeles, ayúdanos. Está bien. Dejé el instituto para hacer campaña, me reincorporo. Y a los meses, desafortunadamente, fallece Rafael, y entonces yo me incorporo prácticamente cumpliendo 5 años y meses al Senado, del 2000 al 2006. ¿Y esta segunda oportunidad Esta cómo se dio? segunda, que, bueno, iba yo para un distrito complicado, y había 10, el 9º de la capital, y había como 10 enlistados para el Senado, y de repente, pues que no, y me suben una noche antes de que se cerrara el registro. Entonces, bueno, esta segunda oportunidad, que el voto, todas por mayoría, no han sido plurinominales. Ser senador una ocasión es complicado, ser 2 veces, bueno, Más. y por mayoría, por voto, y mujer, pues es Compromiso mucho más interesante, ¿no? Sí. Pero lo ha labrado, vaya, desde un principio. Lo puede decir así Lucero Saldaña, ¿no? Puedo decir que me siento satisfecha en varias cosas. Soy autora de la Ley de Igualdad, es decir, una ley que además de los institutos les fortalece a que todas las dependencias tengan sus unidades para la igualdad, y además él otorga presupuestos, define facultades, la coordinación con los distintos niveles, el Programa Nacional para la Igualdad. Todo eso salió como ley en el 2006. Entonces, si algo hoy ven que todo lo que se está haciendo en materia de igualdad, no se hablaba del concepto de igualdad. Quiero decirles que aquí en el Senado, cuando presento la iniciativa, alguien dice, yo voto en contra porque, o me abstendré, porque ustedes las mujeres no quieren ser como los hombres. Quieren ser hombres porque están frustradas por no tener órganos sexuales externos. Así he tenido que argumentar, que decir, a ver, senador, qué lástima que no estamos en la tribuna, estaba yo aquí. Han sido debates. Ha sido una lucha desde los 80s para que hoy tengamos paridad, que también se habla 50%. Entonces siempre el trabajo es de compromiso, es real. Estoy muy comprometida con el tema, con mi género, y varias de las mujeres que pueden ver han sido colaboradoras mías en distintos momentos. Hay que comentar que también lo lleva a otras facetas este trabajo y lucha por la igualdad. Sabemos que lo ha llevado a los medios de comunicación. Ha escrito algunos libros. Esa faceta, platíquenos de esa faceta, la de los medios de comunicación, la de escribir los libros. Había veces que me decían, qué bueno que estás aquí porque adornas el presidio. Y yo, pues en lugar de enojarme, le decía, muchas gracias, pero prefiero ser útil que servir que adornar. Entonces a veces se quedaban, ay, perdón, no era mi intención, ¿no? Pero hacer conciencia que pues no es solamente, qué bueno que nos puedan ver de la manera física, pero también el vernos como pares también, ¿no? A lo mejor fue un cumplido mal pensado, ¿no? O mal dirigido. Y es cultural porque a veces se cobija, ¿no? Sí, yo por eso digo, no, muchas gracias, pero también hago conciencia. Claro, sí, date Entonces, cuenta de lo que dijiste, ¿no? Claro, cuando yo empiezo, me gusta también escribir, y cuando estaba directora del instituto, fui a ver, me acuerdo, a Armando Prida para que nos diera un espacio ahí en síntesis. Y dice, a ver, Lucero, a ver si aguantan, te voy a dar, mira, tú me dices un espacio, te voy a dar una página, un mes, a ver qué tal. Bueno, pues los 3 años que estuvimos con la página. Y la gente recortaba y nos decían, es que los datos son muy interesantes, no encontramos esos datos, estadísticas,
Hablamos de temas que antes eran tabú. Hablar de violencia en el matrimonio, violencia de género, estoy hablando ahorita, te digo, en los 90s, pues todavía se decía que si no te golpea no te quería. O sea, frases así, ¿no? Entonces empezar a hacer conciencia y hablar de muchos temas, de la salud sexual, de la educación sobre la sexualidad. Yo siempre he sido muy definida. No creo que deba legalizarse, por ejemplo, el tema del aborto, pero tampoco criminalizarlas y meter a la cárcel a mujeres pobres. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay alternativas, hay políticas públicas, hay prevenciones, hay esto, hay muchas otras cosas que se pueden hacer en lugar del sí o el no, que es un gran debate que no se va a poder juntar porque la población pueda tener su autodeterminación. Entonces, lo que yo he hecho es avanzar en política pública y el ver que derechos humanos, temas de niñez, contra la pederastía, que también ha sido una causa que esos temas también tratábamos, ¿no? Entonces, así como que decían, ay, pues está interesante, se empieza a hablar. Dimos cursos con perspectiva de género a los periodistas para que incluyeran estadísticas, incluyeran un lenguaje también no excluyente o no tendencioso, cuando podían encabezados el 30% de los accidentes los ocasionan las mujeres y decíamos, pareciera que somos las que no sabemos manejar, pero ¿y el 70%? Entonces, bueno, el poder entender que lo que uno comunica tiene una responsabilidad social, pues merece todo un respeto. Entonces empezamos a tener un programa diario también en ASIR, que tuvimos, Tu Espejo Diario, y bueno, pues tratamos muchos temas, no solo de que, bueno, más bien no era encausado a la belleza o las uñas o aspectos, sino estos temas. Cómo fortalecer tu autoestima, cómo enterarte de la menopausia o cómo enterarte de cosas que decía yo, antes no se hablaban, no se decían. Y hoy, bueno, pues ya vemos bastantes avances. Entonces, para mí, el escribir estos temas, pues han significado hacer conciencia y el dejar una historia de lo que ha significado este camino hacia la igualdad entre el hombre y la mujer y que nos beneficia a todos como sociedad. Pues yo creo, Beto, que es interesante y también, senadora, ahorita que lo decía, nomás se viene a la mente decir, bueno, es un tabú que digan que la mujer no puede participar y yo también hago la pregunta, pues imagínate, los hombres cuando tienen su matrimonio lo primero que piden es ojalá sea niña o sea niño. Sí. Pero cuando tienen la niña se vuelven locos los papás. Así es. Y después, ¿cómo permitir que esa igualdad de género no se lleve a cabo? Y el resultado de eso es contraproducente, a veces que se sume el machismo en ese aspecto, ¿no? Antes, bueno, pues las golpeaban si no era el primer hijo varón, cuando quien determinó el sexo involuntariamente fue el varón. Sí, entonces todos esos mitos que se traducían en injusticias y que todavía podemos ver algunas cuestiones culturales. Pero bueno, sí ha sido el ir picando piedra, el ir rompiendo tabús, estereotipos, prejuicios, discriminaciones, a veces señaladas con argumentación. Y creo que esto ha llevado una legítima imagen de defensora de los derechos y activista también al respecto. Yo recuerdo que cuando era senadora fue el tema de la periodista Lidia Cacho. Y a mí me piden las mujeres de organizaciones civiles checar si era oficial la detención.
Yo era senadora de Puebla. Y era complicado porque, bueno, pues estaba gobierno PRI, pero también dije, voy a enterarles cómo está el tema, que es un tema muy delicado. Y esa fue mi intención, el ser puente entre la sociedad y el gobierno para que, pues, si era un juicio, antes la difamación era una pena, era penal, no administrativa. Entonces, sí fue ahí una situación compleja, pero dije, bueno, decido estar. Hablo con las autoridades que debería estar cuando ella llegara a Puebla. Y ella cuando me ve me dice, bueno, ¿qué me va a ayudar si me trae un gobierno priista y ella es priista? Y yo le digo, déjame ver cómo está tu situación y te aseguro que tendrás el trato que debe ser. Entonces fue complicado, pero salió, no quedó en la cárcel y yo no salí ahí protagónicamente, fue diciembre. En febrero, que salen grabaciones, es cuando le hacen una entrevista a ella y ella es la que dice, con Lore de Mola, gracias a que estuvo ahí la senadora priista Lucero Saldaña, no me metieron a la cárcel, ni me violaron como se había platicado en las grabaciones. Yo no sabía de grabaciones, yo no sabía de eso, pero a veces uno dice, ¿me meto? No me meto. Y la mayoría dice, no, pues no me meto. Pero el miedo a las consecuencias, así ¿no? es. A las consecuencias, a las rencillas políticas en el interior de un propio grupo partidista, o el miedo también a lo que pueda pasar después, ¿no? Los costos políticos. Ahondemos un poquito en el tema, no tanto, pero es interesante el tema, lo puso sobre la mesa. ¿Hubo alguna rencilla posterior a esto, dentro del mismo partido, dentro del mismo gobierno, hacia Lucero Saldaña? Yo siempre he sido institucional y siempre pregunté, quiero estar en tal lado, avisé, quiero estar en este lado, avisé. No pueden pensar en que no hubo ese contacto y la responsabilidad es esa, ¿no? De ver que uno, sabiendo, teniendo información, pueda uno ayudar. Pero finalmente, cuando levanté la mano después de ser senadora, para ser candidata a la presidencia municipal, pues no me tocó. Ok, entendido. Ya escuchamos de la trayectoria de Lucero Saldaña desde su infancia, todo el conocimiento que tiene y obviamente el interés de este programa es alimentarse de ese conocimiento y sobre todo de esas opiniones. La primera pregunta, ¿cuál es su opinión como senadora, como ciudadana, con esa trayectoria que ha tenido como mujer, de la situación que está viviendo el país en todos los ámbitos en este momento? Es una situación muy complicada a nivel mundial y a nivel país por la situación agravada del crimen organizado. No es justo señalar solamente los años anteriores y cómo se recibe al país. Vemos que este gobierno lo primero que implementó fue una mesa para dialogar las diferentes fuerzas políticas y sociedad civil, que fue el pacto. Utilizar a la política. He sido varias veces legisladora, he visto a presidentes y no teníamos invitaciones para ir a Los Pinos, cuando, por ejemplo, del 2000 al 2006. Entonces sí veo que se está utilizando el diálogo, el acuerdo, el consenso, y que vemos muy complicado el tema económico, veo muy complicado el tema de los derechos humanos, de las desapariciones también, y que ayudamos más
que criticar o echar culpas el que seamos responsables, cada quien en lo que hacemos. Hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad del gobierno federal, pero no es el culpable como muchos quieran manejarlo. Se ha señalado últimamente, el propio presidente de la República ha ido al sistema de Naciones Unidas y ha alertado al mundo de estos intereses del populismo cuando detrás está un afán por el poder. Hay intereses también económicos que están siempre en juego y haber hecho estas reformas, que han sido 13, muy pues a profundidad, conectadas unas con otras, no es para que, bueno, pues se aplauda a alguien, sino pensando en un proyecto a mediano y a largo plazo de país. Entendemos que la población está cada vez más desconfiada y tiene razón cuando vemos escándalos, corrupciones, y cuando vemos que es en todas partes, no solamente en el sector público, vemos en iniciativa privada, en el deporte, problemas que lamentamos como el de Volkswagen, que nos va a afectar fuertemente a Puebla. Claro. Y no estamos aplaudiendo ni haciendo leña del árbol caído. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es que cada quien asuma su responsabilidad, que se investigue siempre, que se esclarezca la verdad, que haya la justicia, y la justicia significa reparación del daño también y el castigo correspondiente. Para esto podemos utilizar también muchos aspectos de prevención y no ya que estén los problemas. Entonces siempre he sido una persona que respeta la autoridad y que coadyuva con la autoridad, y que si tengo una crítica, que la crítica sea propositiva y constructiva, que sea esta es la solución y no solamente pues, señalar con un dedo el que están haciendo mal las cosas. Y así lo pueden ver. Por eso mi relación puede ser institucional con distintos gobiernos, aún no siendo de mi partido. Entonces sí vemos que podemos ayudar más en la medida que podamos trabajar. Y miren, en medio de todo esto yo propuse una iniciativa para el fomento de la gastronomía. Y dices, al principio decían, nunca se les había ocurrido el que el Estado, no la iniciativa privada, que son muchísimas empresas pequeñas y medianas relacionadas con la comida de México, el que pueda ser un detonador de empleos, de crecimiento, exactamente, desde la perspectiva económica. No, además de lo cultural y lo turístico, pero el que la comida, en torno a la comida, está desde el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, la producción local, toda la cadena de valor y lo que representa hacia el mundo. Entonces veo un país que en el mundo es respetado, le preocupa al mundo porque es querido. México siempre ha buscado la relación de respeto y de paz. Entonces hemos tenido una imagen de buena relación, de buenos vecinos, pero también de defender lo que ha sido nuestro, de nuestra soberanía. Entendiendo la parte de la globalización como una vía en la que si no estás a la par, te quedas rezagado. Por eso así se hicieron con esa visión las reformas que hoy el mundo está reconociendo cómo le hizo México cuando las cámaras no tienen ninguna de las dos mayoría. Y cuando vemos lo complicado que para muchos países desarrollados
que no pueden pasar sus iniciativas, las iniciativas de los gobernantes, o que se construyen. Entonces, sí vemos algunas cosas positivas de avance y vemos complejidades que no nos desalienta, sino lo que hace es por dónde le entramos. Y ya esta iniciativa de fomento de la gastronomía, quiero decirles que el presidente señaló en agosto, principios de agosto, ya la política de fomento de la gastronomía. Fue aprobado acá y el secretario Videgaray reconoce que fue por mi iniciativa que fue aprobada y el que sea una política pública, el que se haya visto de manera integral, y que no solamente es turismo ni solamente cultura, sino que es economía, que es educación, que toma también salud, la cruzada contra el hambre, contra la obesidad infantil y con lo que pueda representar hacia el extranjero. Entonces, el ser legisladora, el tener una carrera pues, como legisladora completa, local, 2 veces diputada federal y 2 veces senadora, pues me ha permitido saber cómo lograr que se aprueben las iniciativas y que se conviertan en políticas públicas. Bueno, pues interesante la situación y sobre todo cómo lo enmarca ella, porque bueno, el sentido de pertenencia de un país, ya lo decía usted, yo creo que es la comida. Claro. Porque lo que más, cuando viene es el lo que turista, más extraña uno, sí, ¿no? Cuando sale. Sales o el extranjero cuando viene. Y tu familia, pero también sí, la pero comida. también la comida, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese punto es parte de una identidad que en las políticas públicas y en relaciones exteriores es lo que más se debe pregonar, ¿verdad? Aunque sea un concepto que a lo mejor no es metódico políticamente, pero es rentable económicamente. Así es. Lo diríamos de esa manera. Y bueno, yo creo que es importante también señalar y preguntarle a la senadora, señalar qué tan importante ha sido la política exterior, porque ha habido un cambio desde los 80s, ¿verdad? Así como les dice, México es un país respetado por su doctrina, la doctrina Estrada. Toda la política exterior de México, por eso hemos querido la autodeterminación de los pueblos. Y además de eso, México es un país que siempre es muy fraterno para todos. ¿Cómo se ha manejado la política los últimos años? ¿Cómo la ha sentido usted? Porque ha sido 2 veces senadora. Sí. Ese rostro y esos instrumentos, ¿cómo ha estado México participando? La Cancillería, en manos encabezada por José Antonio Meade, tuvo excelentes resultados. Hoy secretario de Desarrollo Social, con esta nueva plataforma de lo social, veo, y por esto de haber sido, incluso hoy me incorporo, me acaban de designar en el Pleno, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con Sociedad Civil. Es decir, todo lo que tenga que ver con la sociedad civil organizada, que tenga vínculos con organismos internacionales. Nos va a permitir el que sigamos de la mano entre sociedad, gobiernos y organismos internacionales. Vemos una política exterior retomada con esos principios de el respeto a las autonomías de los países, a la no intervención, a no criticar, pero también a la defensa. El caso de Egipto, por ejemplo, en estos días que ha sido lamentable que mexicanos, mexicanas, pues hayan estado en ese espacio donde fueron motivo de ataques y que hoy, bueno, no solamente ya estén en su país, quienes están convaleciendo y también los familiares, pues han estado pendientes de ello. Vemos esos casos donde el acompañamiento es muy importante, pero también vemos la necesidad en todos los frentes. En estos años hemos aprobado la mayoría de los nombramientos de embajadas que estaban pendientes, tratados internacionales también que estaban pendientes, aspectos que nos van a permitir tener una mejor relación
no solo con nuestro país vecino, sino con Latinoamérica. El presidente, Enrique Peña Nieto, primero viaja a Latinoamérica, dando esa imagen de que la relación internacional no es solo con Estados Unidos, sino con el mundo. Y la diversidad de regiones nos permite el poder también ver hacia otras partes, como el Asia-Pacífico, que tiene un gran potencial para nuestro mercado, ya sea para exportar, como también otro tipo de relaciones culturales, educativas, científicas. Exactamente. Entonces, estamos construyendo y consolidando el papel de un país como actor global con responsabilidad. Y así lo veo, hay un respeto hacia México. Ya hablamos de política exterior, ya hablamos de la radiografía del país. Ahora vamos a algo más en pequeño, el estado de Puebla, de donde, bueno, todos tenemos referente y dato. Pero importante, ¿eh? Y muy importante, obviamente. ¿Cuál es la radiografía, el comentario, la opinión del estado de Puebla en estos momentos? Sí, vemos también una radiografía en donde es un estado con un mosaico, con unos avances en infraestructura, en vías carreteras, vemos avances en el sistema educativo y también en aspectos de salud, y vemos retos, grandes retos en el campo. Vemos ahí unos caminos que todavía pues siguen en terracería y con necesidad de la comunicación. Vemos todavía, y por los datos recientes, que Puebla ha subido en los números de pobreza. Vemos el tema de los derechos humanos también, con que necesitamos profundizar en aspectos de prevención, en aspectos de capacitación hacia las policías, hacia las procuradurías, ministerios públicos, hacia la justicia, y también hacia temas que sentimos necesidad las y los poblanos, que son temas muy locales también, que es tomar en cuenta a quienes viven en el territorio, a quienes participan, a que puedan ser parte de las decisiones, pero también de las oportunidades de desarrollo. Vemos favorablemente el tema, por un lado, de Audi. Sin embargo, pues ahorita con la preocupación de lo que a nivel mundial está pasando en Volkswagen, que tocará incluso algunos temas de autopartes, los conglomerados, y dependemos mucho de muchas familias, de la economía y del desarrollo de la industria automotriz en nuestro estado. Entonces eso es preocupante. Vemos también la conveniencia de mayor interlocución con los partidos, si bien ha habido coaliciones para la campaña, vemos la necesidad de que también para gobernar pues se tomen en cuenta las opiniones de todos los partidos. Vemos dificultades en el Congreso, por ejemplo, al ser minoritarios, ¿no? No hay realmente un partidos de oposición que pesen ahí en revisar aspectos. Entonces, sí creemos que hay oportunidades. La sociedad siento que está interesada en una transición, en un cambio. Entonces, vemos oportunidades también. Oportunidades, y es interesante al hablar justamente de eso, porque este programa habla de eso, del camino a la gubernatura en 2016, y pues hablando de oportunidades, se habla de algunos personajes que pues ya están levantando la mano, tienen su aspiración. Todo esto, en este momento, todo son aspiraciones,
pero ya vieron por ahí una luz en el camino a la gubernatura. O un lucero. Y un lucero también, y justamente a esto viene la pregunta. ¿Lucero Saldaña también tiene alguna aspiración para la gubernatura del Estado en Puebla? He sido muy, muy sincera en levantar la mano y seguir levantando la mano para ser evaluada, para decir si sirvo, aquí estoy, pero no con un afán individualista o egoísta o de un proyecto personal, sino conociendo lo que podemos ofertar y proyectar. Es que yo decido que esta llamada mini gobernatura es importante y no la desestimo, no por el tiempo, sino porque se tomarán decisiones importantes para los cambios a nivel local y a nivel federal. Nada menos tendrá la importancia de la próxima elección para la presidencia de la República, pero también para las decisiones que tomaremos para Puebla. Entonces, yo no estoy que sí, que no, que al rato pienso, no. Sigo afirmando, aquí estoy y creo que es tiempo de que una mujer como Lucero Saldaña pueda llegar a la gobernatura de Puebla. Dos cosas también. La ley antibronco, que está causando situaciones por ahí. ¿Y qué opina de la llegada del nuevo presidente del PRI, Manlio? Pues ambas son importantes. Yo creo en la fuerza, importancia, participación, involucramiento de la sociedad civil. Todos somos parte de la sociedad. Que estemos ocupando hoy algunos puestos no nos debe poner en puestos contrarios, en pensar en que estamos viendo las cosas desde perspectivas distintas, reportes distintos. Entonces sí es importante que la sociedad tenga sus canales reales y viables de participación. El limitar la participación ciudadana, auténtica, creo que resta al proceso democrático de Puebla y del país. Entonces, yo voy porque esto debería revisarse. Y segundo, Manlio Fabio es un político conocedor, con una gran trayectoria, pero nos conoce a todos, casi a todos. Entonces, nos da confianza el que él hoy esté ahí. Siento que puede haber esa equidad y que podemos tener la confianza de que va a ir, se va a meter y que le interesa Puebla. ¿Qué opina usted de los partidos políticos que en este momento ya se están moviendo y ya dan luces de quiénes pudieran ser sus candidatos? En este caso, vemos que del lado de Acción Nacional está el caso del presidente de Puebla, Tony Gali. Y también quisiéramos saber su opinión sobre pues, los aspirantes de su partido, que ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios. Mencionemos Enrique Doher, Blanca Alcalá, Víctor Georgana, Ricardo Ursúa, Vega Rayet, solo por mencionar algunos. ¿Qué opinión le merece estos aspirantes? Bueno, pues vamos de gane porque somos más, tenemos más cartas de buen nivel y creo que entre todos ellos tenemos que ir juntos. Y yo creo en que se puede construir una candidatura de unidad, que así podríamos dar una buena batalla, porque efectivamente se ve un perfil, se ve ya una sola carta y seguramente habrá alianzas de partidos, entonces eso complica. Sin embargo, con la unidad y con la sociedad, para mí la mejor alianza es con la sociedad. Ningún partido gana solo. Hoy vemos que sí ha habido esta llamada crisis de partidos en donde antes pues se tenía ya una candidatura y era casi sinónimo de ya ser el cargo. Ganador. Y hoy no. La ciudadanía decide en ese día, ni las encuestas están reflejando la intención también del voto con esa claridad
como antes se manejaba. Entonces, yo creo que de entre mis compañeros, además del respeto, tienen trayectoria, tienen conocimiento, tienen oportunidades, pero solamente con la suma. Si alguien quiere ir solo, no creo que pueda tener ese éxito. Así que bueno, pues necesitamos ponernos de acuerdo. Pues Beto, ya tuvimos la oportunidad, desgraciadamente quisiéramos y seguramente saldrían más preguntas, más sustanciosa y generosa la charla, senadora, con usted, porque eso nos ha permitido también que el televidente que la va a ver a usted se dé cuenta de dos cosas. Primero, que las mujeres siempre serán y seguirán siendo el pilar de una familia, y que usted ha hecho un trabajo y lo sigue haciendo en pro, y que ese legado que usted está dejando hoy en día a través de los libros, a través de su trabajo como funcionaria, como representante de la Acción Popular, está dando resultados. Quizás Puebla también necesita muchas mujeres que tengan esa oportunidad, y usted es garante de decirle a la mujer: aquí estamos, podemos, porque sí se puede. Es un gusto. Yo le agradezco mucho y valoro que nos haya permitido. Yo tuve la oportunidad también de trabajar con una de sus compañeras, la senadora Dulce María Sauri Riancho, gobernadora después, una mujer talentosa. Y que bueno, con usted encontramos esa parte equilibrante. Cuando la mujer tiene decisión, lo hace todo y lo hace bien. Pues Beto, yo agradecido con la senadora, y creo que los televidentes van a conocer a una persona que realmente tiene la oportunidad de decir con su trabajo, con su trayectoria, si ella tiene la capacidad de representar a Puebla. Senadora, un agradecimiento enorme por este tiempo que dispone para Camino a la Gubernatura. Un mensaje final para el público televidente que ya sintoniza este programa, ya le apasiona saber qué personaje político estará semana tras semana, y sin duda encontrará mucha sustancia en esta plática que sostuvimos hoy con usted. Con todo gusto. Yo creo que en este camino a la gobernatura, pues me he preparado en todos los sentidos, y creo que habrá punteros, pero yo a veces veo y acostumbro correr en las mañanas, y veo que a veces pasan más jóvenes, más rápido, pero de repente, cuando ya va el kilómetro 5, se quedaron, y yo sigo con el mismo paso. Creo que la constancia es importante, y ese sería el mensaje, que la constancia te lleve al éxito. Directamente desde el Senado de la República, el día de hoy, una emisión más de Camino a la Gubernatura. Nos vemos la próxima semana a través del mismo canal. Siga con nuestras transmisiones. Muchas gracias y hasta pronto.